8:13 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Estamos en vivo. Gracias por sumarse a nuestra transmisión. Si están en Venezuela, quiero preguntarles, ¿les ha pasado que alguna vez han visto un producto en la vidriera, verifiquen el precio y justo cuando van a cancelar, a pagar, les dicen que van a remarcar el precio, que ese no era el precio? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo comprarían igualmente con ese remarcaje o sencillamente exigirían que se lo vendan al precio que está allí en el producto? Para conocer cuáles son los derechos y los deberes, por supuesto, del consumidor, vamos a conversar el día de hoy con Roberto León Parili. Él es presidente de Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela, ANAUCO, para saber cómo puede usted defenderse ante estas situaciones. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, un placer saludarte y saludo a toda, pues, a toda la gente que nos está mirando desde allá tan cerca y tan lejos, decimos nosotros, porque tenemos tanta gente allá que ya Así sentimos es. mucho calor allí. Y nosotros Eh, nos eh, sentimos que estamos allá y gracias a todas estas plataformas nos mantenemos conectados alrededor del mundo. sí. Gracias por tu tiempo y quisiera que nos pusieras un poquito en contexto qué debe hacer un consumidor cuando siente que su derecho ha sido violado. Sí, lo que sucede en Venezuela fundamentalmente es que hemos sido sufrido pues la suerte de una cantidad de ensayos y errores que han venido modificando las leyes, modificando los mecanismos, afectando los eslabones de cada una de las cadenas comerciales, de tales maneras que vivimos de un cambio en cambio. Te digo todo esto porque, por ejemplo, hace pocos años atrás, siquiera mencionar el precio del dólar, era un delito, era un delito, Sí, así como tal, no exagerando, sino que estaba sí, plasmado en una ley cambiaria como ilícito cambiario, y pasamos de ahí a utilizar el dólar como la moneda de circulación nacional de facto, porque no hay un decreto que lo regule, que establezca cómo se usa, cuál es el origen de la moneda, cómo funciona en Venezuela, cómo se factura en dólares, en fin, hemos pasado de negro a blanco, por decirlo de alguna manera, pero sin pasar por controles, supervisiones y demás mecanismos para que todo sea dentro de una economía formal. Esto trae una cantidad de efectos. Eso viene acompañado, por ejemplo, de una siempre le dije super regulación que vivíamos hace unos años atrás, donde el Estado regulaba los precios de una manera radical, donde había listas de precios y había una supervisión, es decir, entes del Estado supervisaban que todo el comercio vendiera los precios a esos precios fijados por el Ejecutivo Nacional, lo cual generó un caos en la economía porque lo que trajo como efecto esto fue un gran desabastecimiento que todos conocemos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, porque fuimos observados por todo el mundo. Luego pasamos a esta etapa donde funciona una moneda que no es la moneda regular o la moneda formal, sino que es una moneda de facto, pero es la que en la práctica circula realmente, sin estándares, sin mecanismos, sin ningún tipo de legislación que respalde esto, y tampoco tenemos la supervisión que teníamos del Estado. Es decir, un comerciante pone un precio hoy y mañana pone otro y luego lo rebaja, lo sube, hace lo que quiera y no hay nadie que lo esté supervisando y regulando. Y esto se ha convertido en una práctica recurrente. Todo esto vino de la mano de una modificación de leyes, donde nosotros en Venezuela teníamos leyes similares a las de cualquier país del mundo, que respetaban los estándares de defensa y protección del consumidor. Incluso Naciones Unidas ha generado una cantidad de normas que han sido replicadas por la mayoría de los países para estandarizar el derecho del consumidor. Y esto tiene mucha lógica porque es que el mundo está globalizado de alguna manera. Las grandes empresas hacen vida en muchos países a la vez, las empresas transnacionales, las productoras, en cualquier rubro. Y por lo tanto es muy importante que los consumidores tengan protección en todos los países de una manera similar, que existan mecanismos de defensa. Bueno, en Venezuela fueron modificándose estas leyes y cambiamos. La última que tuvimos de esa especie se llamaba Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Era una suerte de réplica de la Ley de Protección al Consumidor anterior, pero cualquiera de estas leyes respetaba estos estándares internacionales. Bueno, esto fue modificado hace unos años atrás, fue modificado por una ley que se llama Ley de Precios Justos, que dejó o se desprendió de lo que es la defensa, especialmente la defensa del consumidor, y se fue más que todo
a otorgar mayores facultades de supervisión y control de las cadenas de producción y distribución y comercialización. Es decir, importaba más en ese momento supervisar la empresa, la producción y la distribución que regular la defensa del consumidor. Por lo tanto, abandonamos esas normas que establecían mecanismos especiales. Había un organismo que era el INDEPAVIS, un organismo especial para recibir las denuncias del consumidor, y esto fue cambiado hacia la ley de precios justos, que lo que hace es controlar y regular precios. Está prácticamente en desuso porque no hay una capacidad de supervisión como la hubo tiempo atrás, y por lo tanto el comercio está en una suerte de anarquía, donde hay buenos y malos, pero el débil jurídico siempre es el consumidor, es el lado más delgado de la cuerda. Sí. Entonces, ¿Qué tanto se da en Venezuela la especulación? Porque en una economía de libre oferta y demanda, pues el consumidor puede decidir dónde comprar. Pero ¿qué pasa si un mismo producto que vale $2 es vendido en otro comercio en 8 o $10? ¿Qué puede hacer el consumidor? lo que sucede es que en Venezuela, a diferencia de los países donde hay una libre competencia decretada, por decirlo de alguna manera, hay muchos competidores y no hay mejor regulador que el propio mercado. Donde hay muchos competidores ofreciendo el mismo producto, ellos van a competir en función a la reducción de precios, y esto tiende a estandarizar o reducir los precios de ese producto. En Venezuela la competencia es mucho menor. De hecho, cuando hubo desabastecimiento, empezaron a aparecer los productos a través de unos llamados bodegones, que no son las cadenas de supermercados, las cadenas de abastecimiento normales, Sí. sino que fueron como una suerte de sustitución donde se conseguía de todo importado, pero cuando uno iba a cada uno de estos bodegones, uno notaba que los productos eran la misma marca, los mismos paquetes, los mismos tipos, es decir, pareciera que había un gran distribuidor hacia los bodegones también. Entonces, esto, sin llamarlo monopolio, porque esto, bueno, necesitaría, pues, de alguna manera que fuese calificado por autoridades competentes, pero sí hay una posición de dominio donde hay muy pocos competidores y hay alguien que funge como de un distribuidor general, de alguna manera. Entonces, lo que pasa en un sitio pasa en otro. Uno ve los precios muy similares. O sea, la competencia está rota, no hay una verdadera competencia que se traduzca en bienestar para el consumidor. Yo creo que Venezuela, sobre todo en estos tiempos donde aparecieron los productos de alguna manera, donde hay una mayor circulación económica, requiere retomar la senda de las normas de protección al consumidor, rescatar esas leyes que no son invención venezolana, son leyes que respetan estándares internacionales después de muchos años de lucha de los consumidores en el mundo, rescatar ese tipo de normativa y irse a aceptar que el mejor mecanismo es el de libre competencia, es el mecanismo que autorregula el mercado. Sin embargo, esto no significa ni compite con el rol del Estado. El Estado puede seguir supervisando sin abandonar la libre competencia. Es más, puede convertirse a veces en un competidor, ocurre en muchos países, cuando el producto tiende a subir y hay pocos competidores, el Estado se involucra y trata de colocar ese producto a un menor precio para impulsar la competencia hacia la baja de precios. Todos estos mecanismos son los que necesita Venezuela y no usarlos es lo que explica por qué hemos tenido tan altas inflaciones, tantos procesos de desabastecimiento y tantos problemas de elección, porque una de las virtudes y derechos fundamentales del consumidor es el derecho a elegir bienes y servicios de calidad, cosa que perdimos hace mucho. Tenemos que conformarnos con lo que hay. Llegó un momento donde no nos importaba la procedencia de cualquier producto, de dónde viene, quién lo trae al país, si se produce aquí, si se produce allá. Sencillamente era el que había y el consumidor tenía que ir por él sin tener nada que elegir. Sí, entiendo. Roberto, hay tiendas o restaurantes, por ejemplo, que no colocan los precios, sino que la gente tiene que ir directamente al mostrador a preguntar, porque el comerciante se escuda en el hecho de que él tiene que colocar el precio de acuerdo a la inflación para no perderle cuando luego deba reponer el producto. ¿Esto es normal? Bueno, es una práctica y repito, si no hay una supervisión y no hay unas normas claras que de alguna manera impidan esta práctica, siguen ocurriendo cosas como esa. Y es difícil detenerla porque cuando se toman estas conductas son conductas que generalmente son masivas. No es que es en un comercio eventual o ocasionalmente, sino que
lo vas a conseguir en todas partes. De hecho, el mismo organismo de Hacienda Pública de Venezuela, el CENIAT, estableció unos mecanismos de facturación donde prácticamente si tú vas a un restaurante tienes que pagar primero y después es que vas a revisar el detalle de los productos que consumiste. Es decir, la factura sale después del pago. Entonces, eso no ocurre en ninguna parte. Yo tengo derecho en cualquier país del mundo a pedir la factura detallada de qué estoy pagando. Y si estoy de acuerdo, pago. Si hay un error, puedo reclamar de alguna manera. Bueno, ese tipo de cosas en la práctica en Venezuela no están suficientemente reguladas y mucho menos supervisadas. Bajo este panorama en el que no existen esas regulaciones como tú nos has señalado, ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son los tips que puedes compartir con nuestra audiencia? Pero los mayores, el mayor poder que tiene el consumidor es organizarse. Eso, sin duda, es lo que en cualquier parte del mundo ha generado que cambien las leyes, que cambien las conductas, incluso que varíen los precios. Porque si el consumidor no compra, el producto queda frío también. Entonces, ese poder, bajo una organización de los consumidores, es mucho más fácil de hacerlo sentir. Eso es lo que hay que hacer. En Venezuela nosotros nos hemos ocupado a ejercer ese poder en muchas situaciones y muchas circunstancias, solo que Venezuela vivió una cantidad de emergencias que nos hizo desviar un poco hacia ese tipo de cosas más profundas, cosas como el desabastecimiento, cosas más de mayor impacto, no abandonando, pero sí dándole más importancia a eso que a estas cosas que se ven pequeñas pero son tan importantes como es la posición, el posicionamiento del consumidor en el mercado, el poder del consumidor y sobre todo el respaldo de las entidades públicas que de una manera especial, transparente, con el debido proceso, otorgando el derecho a la defensa y sin temas políticos de por medio, sin temas de ninguna otra índole, sirva de mediador entre las partes. Mediar no significa favorecer ni al consumidor ni al comerciante, ambos son necesarios. Ambos tienen que existir. Mediar es tratar de que lleguen siempre a un punto de equilibrio. Yo creo que próximamente Venezuela va a tener la virtud de que los consumidores van a empezar a reunirse, a organizarse y vamos a empezar a velar por esto. Ha sido etapas muy importantes. Pasamos de una etapa de desabastecimiento, de poca circulación de efectivo, problemas incluso para pagar porque había que pagar con bolívares que se devaluaron de una manera importante y había que tener encima cantidades de dinero en efectivo altísimas para poder pagar un producto. Pasamos de todo esto al uso del dólar como moneda de uso diario. La moneda, bueno, tú le preguntas a cualquier venezolano, desde cuándo no haces una encuesta, desde cuándo no tocas un billete de bolívar y un porcentaje altísimo te va a decir desde hace mucho tiempo porque realmente no por su valor, que de alguna manera se ha mantenido con menos picos de subidas así abruptas como normalmente ocurría, pero la gente se acostumbró a usar el dólar. Entonces, yo creo que eso es lo que viene. El consumidor tiene que organizarse, empezar a exigir que se retomen las normas que hacen respetar los derechos del consumidor, que se establezca nuevamente un organismo que atienda la defensa del consumidor, un organismo público como lo fue el INDEPAVIS, y lógicamente que estas leyes que vuelven sean unas leyes que respeten el mecanismo de la libre competencia, que está probado en el mundo, es el que mejor funciona, independientemente de la ideología política del país. Nosotros vemos países con ideología socialista, capitalista o como se quiera llamar, y usan la libre competencia como mecanismo de control de precios y de autorregulación de los mercados. Roberto, gracias por explicarnos claramente lo que Salud. está ocurriendo con el sector y sobre todo por las recomendaciones para que nuestra audiencia sepa cómo puede hacer valer sus derechos como consumidor. Feliz día para ti, será hasta la próxima. Saludos. Era Roberto León Parili hablando el día de hoy, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela, ANAUCO. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Les dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina, tiempo de recargar cafecito y ya volvemos con más de Buenos Días, no se aparten.